Pues, ¿recuerdan la canción Cómo se vive la vida eterna? ¿Qué tal si la cantamos? ¿Cómo se vive la vida eterna? Se vive en uno, se vive en uno. ¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. Vivir en uno es ser igual a Jesús. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Ahora vivo la vida eterna, la vivo en uno, la vivo en uno. Ya no hago más mis obras, las hace el Padre que vive en mí, las hace el Padre que vive en mí. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Niños recién nacidos. Algunos todavía no quieren ser niños, ¿no? Pues escucha a Jesús, si no te haces como un niño, no puedes ser hijo de Dios. Es así de sencillo. Sí necesitamos las luces. Y vamos ahora a hablar. No sé qué pasó con mi... aquí está. Vamos ahora a hablar de la santificación del Espíritu, de mi espíritu, de tu espíritu. Porque ya entendimos que todo opera desde ¿dónde? Desde el Espíritu. Y ya vimos cómo Abba viene a vivir allí y Él viene a darse completamente a ti por medio de comunión. Y la importancia de eso es que Él quiere tener comunión contigo y tú necesitas aprender a permitirla. Y si haces eso, todo lo que Él es está allí para que tú lo vivas con Él. Entonces, Jesús vive eso. Lo que hemos descrito es la vida de Jesús. ¿Cómo vive Jesús? Pues Él lo vive en uno con Abba. Y el producto de vivir en uno con Abba, en comunión con Abba, es todo lo que ves de Jesús. ¿Sí? Todo lo que lees en los evangelios, todo lo que la Biblia dice de Jesús, es el producto de su comunión con Abba. Y ahora puedes entender por qué tú y yo estamos siendo hechos conformes a ¿quién? A Jesús. Él tiene todo, o sea, su comunión es absoluta y la tuya y la mía necesita llegar allá. Y entonces ayer entendimos de qué se trata la santificación. ¿Recuerdan? ¿Qué es la santificación? ¿Sacar qué? Toda la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar del proceso de transformación para ser hechos hijos de Dios. Santificación. Aquí está tu espíritu. Esta es la promesa, ¿sí? Que tú puedas vivir todo lo que Dios es. El 100%, la plenitud de Dios. Pero allí no es donde iniciamos. Porque tenemos una vivencia humana que nos ha llenado de conocimientos humanos, sentimientos humanos,
convicciones humanas, hábitos humanos, ¿cierto? Memorias humanas, relaciones humanas, etc. Y todo eso se opone a que vivas la vida de Dios. Si pudiéramos empezar vacíos de nosotros mismos, podríamos fácilmente ser llenos de Dios. Si tienes una jarra llena de agua, hasta el ras, como decimos, ¿cuánta agua le cabe? Para que le quepa necesitas sacarle, ¿cierto? Entonces la santificación es eso, es sacar todo lo que no es divino para que quepa lo divino. Avanzamos, por favor. Entonces vamos a hablar de la corrupción del espíritu, que es la esclavitud, el estado de esclavitud. Y en 2 Corintios 6, 17 y 18, Dios dice, por lo cual salgan, léanlo conmigo, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré y seré padre a ustedes, y ustedes me serán hijos e hijas. Importante, ¿no? O sea, tú y yo tenemos que hacer algo para poder ser hechos hijos. Y es decidir, es un parteaguas. Ahora, por favor, pongan atención aquí, no dejen que sus cabezas se les vayan. Estos versículos y otros tantos en la Escritura, cuando se procesan humanamente, han resultado en terribles cosas. Hasta genocidios porque lo que busca, la interpretación humana es un separatismo, ¿sí? Salgan en medio de ellos, no te mezcles con los que no son como tú. ¿Qué ves a Jesús hacer? Lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, si lo interpretas humanamente y lo tratas de vivir humanamente, te separas y ves a Jesús hacer lo contrario, que era el problema de los sacerdotes o de toda la religión judía con Jesús. ¿Qué hace con los pecadores? Si fuera de Dios, estaría con nosotros, no con ellos. Entonces, nada de la Biblia puede ser interpretado humanamente. La Escritura lo dice. Ninguna Escritura es de interpretación humana. ¿O no lo dice? ¿Qué chihuahuas hacemos tratando de interpretarla? ¿Eh? Bueno, Jesús dijo, va a venir el Espíritu de verdad y Él te va a guiar a cuánta verdad. Entonces hay que hacerle caso al Espíritu de verdad, que es lo que hablábamos hace ratito, de dejar de leer tú personalmente con tu intelecto la Escritura para escucharla, para recibir revelación divina. Así que cambia eso, pues la manera de vivir esto divinamente lo vemos en Jesús. Lo que Dios está diciéndonos aquí no es no convivas con los demás, es no te contamines. Porque mira, si tú vas a una cantina y quieres que los que están en la cantina te acepten, humanamente hablando, ¿qué necesitas hacer? Pues, y si quieres que te acepten mucho, necesitas tomar más que los demás, ¿cierto? Invitar las copas o lo que sea. ¿Voy bien o me regreso? Entonces, pero Jesús iba a las cantinas. ¿No saben eso? Ave María, ¿no?
Sí, le decían, este anda con los borrachos y con las prostitutas. Y ¿cómo va a ser de Dios este cuate? No. Él les dijo, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que están bien? No necesitan médico. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo podía Jesús hacer eso? En comunión. ¿Sí? Cuando Jesús vio a Zaqueo, él lo vio en fe. No vio al ladrón, a la rata esa, de 4 patas, o de 2 patas, ¿no? ¿Cómo es? Él vio algo hermoso. Él vio la perla de gran precio. Y así trató a Zaqueo. ¿Sí? No lo vio y dijo, apestas, mano. Hueles a azufre. ¿Sí? Sino que lo trató como un tesoro. Es como Dios te trata a ti, si te dejas. Y Él no se contamina con toda la putrición que traemos adentro. Entonces, este es un llamado a, dice, sal de en medio de ellos y apártate, no físicamente, aquí. En tu corazón. En 1 de Juan capítulo 2, el Espíritu Santo nos dice cómo vive el ser humano. Dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el que ama estas cosas no puede hacer la voluntad de Dios. Entonces el asunto no es que tengas cerca a quién, sino es que traes tú adentro, que amas. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Sí? Y si tú eliges ser hecho hijo o hija de Dios, vas a vivir la santificación de todo eso. Y te van a ser mostradas cosas que no te imaginas que traes adentro. Pero no va a ser para condenarte, avergonzarte o rechazarte, sino para amarte y hacerte libre. Santificación, vaciarte, para que lo divino pueda entrar y fluir y salir como fruto. Así que esta es la primera decisión. ¿Voy a seguir siendo humano o voy a ser hecho hijo de Dios? Eso es de lo que se trata. Hace muchos años, cuando Dios empezó todo esto en mi corazón, iba yo en la carretera persiguiendo mis sueños, echándole ganas, y Abba habló a mi espíritu y me dijo, decide hoy quién vas a ser. ¿Vas a ser mi hijo o no? Y fue tan fuerte su voz en mi corazón que me sacudió, tuve que detenerme y estar ahí un rato procesando eso.
mi corazón lo entendió como un llamado tan claro, tan específico, tan decisivo. Es como cuando Dios te dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge, porque eso es lo que vas a vivir, es lo que va a suceder. ¿Quieres vivir o quieres morir? Y eso fue un momento en mi vida así. Obviamente elegí ser su hijo. No entendía nada de ser su hijo todavía, pero fue un momento que marcó esto en mi vida. No puedo seguir persiguiendo lo que yo ando buscando. Otra vez, Jesús lo habla diciendo, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo. Porque cuando tú vienes a Dios y recibes la adopción, como todo esto es ajeno, o sea, nunca hemos sido hijos y nunca nos hemos entendido en Dios, ¿no? Es algo completamente ajeno a la vida humana. Pues ya tenemos formada un concepto de nosotros mismos, una identidad humana, una historia humana, un carácter humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos inversiones hechas en eso. Saulo de Tarso se había invertido desde niño en superar intelectual y operativamente a todos. Y como que le iba encontrando, según él, cómo lograrlo. Pero cuando vino a Jesús, cuando él decide recibir a Jesús, hay un conflicto entre las dos cosas. Va a seguir siendo el fariseo que está desplegando o va a ser hijo de Dios. No puede ser las dos cosas. Entonces, ¿por qué están tan contentos ahora? Les veo la cara del joven rico, ¿no? ¿Se acuerdan del joven rico? Este es otro muchacho que piensa que la tiene hecha porque dice, maestro, dime cómo se le hace, ¿no? Y Jesús dice, pues, guarda los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles son? Jesús se los dice. Bueno, pues esos yo los he guardado desde mi infancia, yo en eso estoy. Entonces Jesús pone a prueba ese concepto humano y dice, ¿de veras tú amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué no regalas todo lo que tienes y me vienes a seguir? ¿Cuánto amaba a Dios? Todos traemos ese tipo de engaños encima, ¿sí? Todos, de una o de otra forma, sin excepción. Y todos tenemos que ser santificados. Porque mientras esas cosas habiten en ti y tú te creas esas cosas, o sea, creas ser esas cosas, es que yo no puedo por esto, por aquello. No puedes ser hijo. Así que, por favor, no practiquen esto humanamente. ¿Sí? Es todo lo contrario. El propósito de Dios es que en ti se limpie todo eso que causa las diferencias entre los seres humanos, de toda índole, raciales, sociales, económicas, tarara. Pues que el ser humano es así, es divisionario, es egoísta por naturaleza. Dios es uno.
Por eso cuando Él te invita a ser su hijo, no vas a ser dos, sino vas a venir a ser uno con Él. Todo lo que lees, órale, ahí está. Pero no puedes traer tú. Es que esto me costó mucho. Y ahí lo traes, ¿no? Porque eso te hace diferente a Dios y te hace diferente a los demás. En la vida humana necesitas esa individualidad y esa distinción para ser alguien. En la vida divina, no. Y si decides hacer eso, ¿qué dice papá? Te recibiré y seré tu papá y tú serás mi. Paso 1. Hola. ¿Cerramos el changarro? Entonces, la santificación es algo que se vive. El proceso de ser vaciado se vive. 2 Corintios 7:1, léanlo conmigo. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué vamos a perfeccionar? ¿Qué es eso? El proceso de la santificación. Tiene que ser perfeccionada en cada uno de nosotros. Teniendo la promesa de que Dios sea mi papá y yo sea su hijo, pues entonces vamos a empezar a despojarnos, a permitir el vaciamiento de toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todo lo que no es divino. Si tú entras al internet y buscas corrupción, encuentras pues lavado de dinero, crimen, corrupción política, tarárara. Es el concepto de corrupción humano, ¿no? ¿Cuál es el concepto de corrupción que Dios tiene? Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ser hechos hijos es ser sacados de todo lo corrupto, de todo lo humano, porque todo está contaminado. Vamos a ser gente rara que anda así, como drogada, ¿no? No, Jesús es práctico, real, cercano, divino, incorruptible. Y ese es el punto, ¿sí? Se te ha dado una... ¿Se acuerdan ayer, 1 de Pedro capítulo 1? Dios me ha hecho renacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Un espíritu incorruptible. Entonces, todo lo que en mí todavía está asociado con las cosas corruptas, tiene que ser santificado. ¿Vamos bien? El caso es que cuando nosotros vivimos humanamente, antes que se distraigan con la lámina, ¿me permiten un momentito? Cuando todas nuestras vivencias humanas resultaron en experiencias, ¿cierto? Y todas nos fueron convenciendo de cosas.
Y entonces todos tenemos convicciones, lo vieron en su espíritu, hay un órgano que es convicción. Esas convicciones están llenas de convicciones nacidas de la experiencia humana. Y todo eso ha resultado en fortalezas dentro de nosotros. Pues tengo esta construcción ahí media rara, pero puedes ponerle el tipo de idea que tú tengas de una fortaleza. Que están en tu espíritu, que quieren gobernar. Por ejemplo, hay personas que han vivido experiencias terribles con familiares y dicen, yo con la familia, ¿qué? Nada. Otros han tenido experiencias en las religiones terribles y yo con la religión. Otros han tenido buenas experiencias en esos ambientes y, aquí es todo. Todo eso estorba comunión, porque actúa como enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, antes de ver cómo se destruyen las fortalezas que traemos adentro, vamos a entender cómo se construyen. ¿Están conmigo? Sí. Porque si no entendemos cómo se construyen, vamos a seguir construyendo. Y no quieres seguirte llenando de problemas. Quieres ser, ¿qué? Santificado. Entonces vamos a entender cómo se construyen. Santiago 1, 12 al 15 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal. Pausa. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque Él es santo. No hay nada dentro de Él que se conecte con el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado engendra muerte. ¿Ya conocían esa escritura? Nada más leída, no oída. Pues este es el proceso que construye fortalezas de maldad adentro. ¿Sí? Y tenemos que entenderlo para saber cómo es que resultamos en la condición en que estemos y empecemos a permitir la destrucción de estas fortalezas. En un momento vamos a ver qué hacen las fortalezas, pero primero vamos a entender cómo se construyen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Avanzamos, por favor. El proceso de corrupción, vamos a comprenderlo y a entender el significado de las palabras que está usando la Escritura. Nos ha hablado de concupiscencia, de seducción, atracción, seducción, de pecado y de muerte. ¿De acuerdo? Entonces, es un proceso. ¿Qué es una concupiscencia? No, la concupiscencia no es el pecado está aquí abajo, es otra. De todas. Es algo que le atrae, que le gusta, pero que no es bueno. Es el pensamiento del pecado. Es algo que no quiero hacer, lo hago.
Están maquinando, ¿no? Ok. Sabía que estaba en pecado, pero no podía evitarlo. Ok. Déjame explicar. Pues es que esta es una descripción de la operación de la naturaleza humana. O sea, todo el ejercicio humano resulta ¿en qué? En muerte. Y Dios nos está describiendo la verdad, nos permite verla en operación. ¿Sí? Entonces, para conectar todo esto y entenderlo, vamos al inicio del pecado en la raza humana. ¿Les parece bien? Y vamos a ver todo esto en acción. ¿Dónde inicia todo? Pues inicia ¿con quién? Con Adán y Eva. Pero en particular en esta ocasión fue Eva, ¿no? Entonces, ¿cuánta necesidad tenía Eva? ¿Mm? No tenía necesidades. Y por lo tanto, si no hay necesidades, no hay concupiscencia. Para allá vamos, para allá vamos. Pero quiero que procesen eso. ¿Por qué Dios no, en Él no hay concupiscencia? Porque Él no tiene necesidades. ¿Qué necesita Dios? Entonces lo que la serpiente hizo fue inventarle una necesidad a Eva. ¿Sí? Sugerirle una necesidad. Sí, es un invento y esa es una estrategia que él sigue usando y le funciona en todo el que no anda en la verdad. O sea, las necesidades en el ser humano son una realidad constante. Y tú puedes ir a las ciencias humanas, la psicología dice que el hombre se mueve por sus necesidades, te las ponen en diferentes categorías y ahí está su existencia. Bueno, eso no es nada nuevo. Dios le dijo a Adán que así iba a ser. Sí, antes del pecado no tenía necesidades. Su existencia estaba ocupada en ser un bendecidor, que a eso lo dedicó Dios, bendecir a la creación. Todo estaba provisto. Él no tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y aquí en Tabasco los acusan a ustedes un poquito de eso, que nada más hay que estirar la mano y comer, ¿no? Meter la mano al río, sacas un peje lagarto, extiendes para arriba y cortas un mango. Entonces entienden más o menos cómo estaba Adán, ¿no? Todo provisto, cero necesidades. Cuando regresemos con Eva, la serpiente viene y le pinta una necesidad. Y cuando ella elige darle crédito a ese engaño, entonces surge en ella concupiscencia. Concupiscencia es una fuerza que te lleva a querer y que necesita ser satisfecha. Y eso puede ser una fruta, lo que quieras.
Ahora, ya surgió la necesidad. Ahora, ¿qué necesita la necesidad? Satisfacción, porque hay una necesidad. Ahora, todo el ser se mueve a buscar satisfacer esa necesidad, porque ya la percibió, ya la tiene, ya la concupiscencia está operando. Ahora hay que darle satisfacción. Y la serpiente ya le ofrece la solución. ¿Sí? Todo lo que sea una satisfacción de necesidad es concupiscencia. Inicia con eso. Ahorita vamos a hablar de la vida divina, ¿de acuerdo? Estamos entendiendo cómo se construye una fortaleza. Entonces, viene la seducción, la atracción y seducción ¿de qué? De la propuesta de cómo puedo satisfacer esta necesidad. Y nunca falta los acomedidos, ¿o sí? Tú lo que necesitas es esto, mira. Y entonces cuando la decisión de satisfacer la necesidad por el ofrecimiento que se ha hecho es tomada, ¿en dónde? En el corazón, se comete ¿qué? Pecado es el acto de satisfacción. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, en lo sexual, en la comida, en todo. ¿Y qué produce eso? Muerte no es que se murió Adán físicamente, ¿no? Sino es lo que le pasó adentro. Se acabó la comunión, se acabó. Pero la muerte no solamente es un apagón, se convierte en una esclavitud. Jesús dijo, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, una vez que caminaste por aquí y te fuiste para acá y llegaste acá, ¿qué eres? Se ha construido una fortaleza. ¿Sí? Sí, argumentos también. Claro. Y va creciendo. La fortaleza no se queda chiquita, se va haciendo más y más grande. Y la compruebas y te convences más y empiezas a convencer a otros. Vamos a ver eso, por favor. Entonces, ¿cómo operan las fortalezas en nuestro ser? Espíritu, el alma lo manifiesta, el cuerpo lo hace físicamente. ¿Sí? Pues necesidades, ¿sí? Que me llevan a corromperme. Y por favor, no dejen esto a las cosas que humanamente se llaman perversión. ¿Sí? ¿Estamos hablando de santo o no? Por eso Dios dice, todo lo que no nace de fe es pecado. ¿Estamos juntos? ¿Qué sigue? Se crean hábitos. Creo en engaños en lugar de verdad. Formo convicciones de todo esto. Y luego me vuelvo evangelista de esas cosas. ¿Sí? Y propago o multiplico eso en otras vidas, particularmente en tu familia.
Los padres han vivido sus experiencias y las imponen ¿sobre quién? Sobre sus hijos. Y típicamente es, yo no quiero que tú vivas lo que yo viví. Nunca has dicho eso, ¿verdad? Pero es un estado de esclavitud al que el ser humano está sujeto y no tiene ningún medio para hacerse libre. En el ámbito humano se habla de superación. Tienes que superar esto, tienes que superar aquello, tienes que aprender a manejar esta situación, esta condición, porque no hay capacidad de hacer libre. Una vez formadas las fortalezas, lo único que va a suceder es que se creen más fortalezas, porque la corrupción va avanzando a todos los aspectos del ser. Por favor. Ahora vamos a hablar de lo bueno. ¿Sí? ¿No? Hola. Sí. Lea conmigo, por favor, 2 Corintios 10, 4 al 5. Las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, aquí tenemos a Dios diciéndonos, todo esto que está construido en tu ser, no hay problema. Porque Él no viene a decir, híjole, hermano, esta sí está grandota. Sus armas son poderosas en Él, para que funcionen en ti. ¿Qué tiene que haber? Comunión. Para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? No para revestirlas de algo más. Escucho a muchas personas decir, es que esta persona tiene todas estas cualidades y lo único que le hace falta es Cristo y va a ser un fantástico cristiano. ¿Cuánto de eso crees que le sirve a Dios? Nada. Nueva creación. ¿Entiendes por qué? Ayer Dios nos estuvo hablando de ser hechos una nueva creación. Pues tenemos que estar dispuestos a vivir este proceso de la destrucción de las fortalezas que están en nosotros. ¿Sí? Vamos a avanzar, por favor. Vamos a entender. Bueno, permíteme, regrésate. Pensé que había otra lámina. Noten esto. Las fortalezas operan ¿con qué? Con argumentos y altivez. Vamos a pensar en esas dos palabras un momento. Argumentos y altivez. ¿Qué son? ¿Qué son argumentos? Justificaciones, opiniones, conocimientos. Todo lo que argumenta. ¿Qué estaba pasando hace rato con ustedes? Todos los peros. Pero. ¿Qué está pasando? Es un argumento. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Qué hay? Hay fortalezas. ¿Sí? Si no hubiera fortalezas, no habría argumentos en contra de Dios. Ahora, no se confundan. Cuando Dios habla de argumentos en su contra, Él no está hablando de que tú y yo estamos pensando, es que yo no creo en Dios. Puedes decir, creo en Dios todo el día y toda la noche,
Y a la hora que Él te dice, quiero hacerte igual a Jesús, empiezas con tus peros. ¿Qué está sucediendo? Argumentos. Sí, lo que decías hace ratito, hermana, de yo creo, pero veo difícil esto, son argumentos que traemos adentro. Y tenemos razones para decirlo. Por vivencias, por estudios, por esto, por aquello. Es interminable la lista de los porqués. Pero la realidad es que ahí están. Ahora, vamos a hablar de altivez. ¿Qué es altivez? Orgullo. Pero esta altivez es en contra de quién. Entonces Jesús viene a lavarle los pies a Pedro, ¿no? ¿Y Pedro qué hace? Brinca y le dice, jamás me lavarás los pies a mí. Ahora, no juzguen tan rápido a don Pedro, ¿ok? Vamos a entender sus argumentos. ¿De acuerdo? Sus argumentos iban por aquí más o menos. Es que tú eres mi patrón, tú eres mi... O sea, yo soy el criado, tú no te puedes humillar ante mí a hacer esto. ¿Cómo? Yo no lo puedo permitir. ¿Es un mal argumento? Humanamente no. Es una demostración de honra, de lealtad, de cariño, de todo lo que tú quieras. Pero para Dios, eso es altivez. Hola. ¿Por qué? Porque le damos más peso, más valor, más crédito a esos argumentos que a Él. ¿Sí? Esos argumentos nos impiden recibirle. Jesús estaba dándose a Pedro. Y sus argumentos le impiden recibir a Jesús. ¿Te das cuenta? Y a ti y a mí nos pasa lo mismo. Entonces tenemos que estar atentos al Espíritu Santo que nos va a estar haciendo ver estas fortalezas, porque tienen que ser expuestas para que tú y yo podamos decidir permitir que sean destruidas. ¿Cuánto orgullo tiene Dios? ¿Cuánto orgullo te queda? Para que vivas la plenitud de Dios, ¿cuánto necesita haber? Entonces, ¿cuánta santificación va a ocurrir? ¿Te das cuenta? Y la importancia de esto es entender el proceso que vas a estar viviendo, que has estado y seguirás viviendo en tu comunión con Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar del ejercicio de derribar fortalezas, pero lo importante es entender, ¿sabes qué? No pretendas no tenerlas. Eso es altivez. Y cuando sacan su fea cabeza y empiezan los argumentos, mira lo que dice aquí, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque ¿dónde están los argumentos? ¿Sí?
Aquí ha habido millones de ese tipo de argumentos en las pocas horas que llevamos juntos. Qué bueno que yo no los veo. Pero Abba sí, está consciente de ellos. Y entonces surge el argumento y la acción correcta es elegir. Padre, someto estos pensamientos a ti. Quiero ser limpiado. Quiero poder estar en acuerdo contigo. Pero traigo todo esto adentro. Entonces, tú haz lo que tú tienes que hacer para darme libertad de entender tu verdad. Y es lo que Él va a hacer. Cuando Él te habla su verdad y te la explica, te la revela, esas cosas pierden valor. Es así de sencillo, ¿sí? No es que estés luchando por disciplinar tu mente, ¿no? Dale por allí y piérdete. Es comunión. No pierdas la comunión porque surge una fortaleza. ¿Me explico? ¿Esa viniera siendo una forma de orar, de oración? O sea, Claro. Oración es comunión. sí, porque mi duda era esa de cómo orar. Y yo le preguntaba a Abba Padre hace unos días, la semana pasada, le preguntaba, Padre, ¿cómo orar? ¿Cómo? Creo que no estoy orando de la manera correcta, o intercediendo pues cuando intercede uno por las naciones o por ciertas personas o por los hijos, la familia. Entonces, esa manera ahorita como usted expresó esa comunión con papá, esa es la manera de orar, pues. Sí. Y sí, o sea, yo escuché, o sea, casi pude oír su voz donde me dijo, lo que quiero es estar contigo. Y fue muy hermoso, yo me solté a llorar. Y entendí que eso, o sea, la comunión no es estar pidiendo, estar tanta palabrería vana, sino esa sentir a papá dentro de uno. Sí. Gracias. Y con toda libertad puedes contarle, pero es muy diferente decirle, es que yo he creído esto, es que yo viví aquello, es que yo así he pensado, pero ahora quiero que renueves mi entendimiento. ¿Estás en altivez o en humildad? Entonces, estás ofreciendo tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Puedo tener mi lámina otra vez, por favor? Gracias. Así que toda fortaleza sencillamente opera en nosotros como argumentos que se oponen a Dios, al conocimiento de Dios. ¿Qué es conocer? Es vivir, no saber. Sí, todo el conocimiento de Dios es vivencial. Si no lo vives, no lo sabes, no le conoces. Y esa es una de las fortalezas más grandes, es cuando creo que sé, pero no vivo. Y puedo alegar, ¿no? ¿Cuántas guerras han iniciado por alegatas sobre Dios? Este cree de esta manera y este otro, y se van a las armas. Ninguno conoce a Dios. ¿Cómo estar matando el uno al otro? Dios no es homicida. Entonces, tenemos que abandonar toda esa existencia falsa para permitir la realidad de Dios en nosotros. Y como ya dije, sin excepción, grandes y pequeños, tenemos estas cosas adentro. Le echamos la culpa a todo mundo, esa es otra fortaleza. En fin, hay un montón.
Pero las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Entonces, nada más se entiende que no reprimas los argumentos, porque eso no destruye la fortaleza. Hay que saque lo que trae el argumento, entregarlo, traerlo a la obediencia a Cristo y decir, Padre, tú reconstruye, renueva mi entendimiento. Si no es así, tú dime cómo es. Y Él te va a llevar a la vivencia de su verdad. Y esa vivencia es tan clara, tan poderosa, que no va a permitir que sigas en ese engaño. Se acaba el argumento, quedó demostrado como falso. Ya sería necedad, que es otra fortaleza, ¿no? Seguir insistiendo en lo que no es. Muy bien, avanzamos, por favor. ¿Cuáles son las armas de mi milicia? Vamos a leer, por favor. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos tus lomos de verdad, vestido de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, son muchas palabras, pero vamos a identificar las armas. ¿De acuerdo? ¿De quién es la armadura? ¿Ya viste? No es tu armadura. ¿O sí? Es de Él. Segundo, ¿cuál es su armadura? Verdad, justicia, paz, fe, salvación y palabra de Dios quiere decir lo que Él te habla. Y entonces, oración. ¿Cuándo? Esto es bien sencillo porque Dios dice, mía es la batalla. Y hay tanta corrupción en esta área porque nos vemos como soldados, ¿no? De hecho, de niño a mí me enseñaron la cancioncita, somos soldaditos, siervos del Señor, ¿no? Y de jóvenes teníamos otros cantos de soldados y nos sentíamos soldados en la guerra contra el diablo, ¿no? Si tú así has vivido, perdóname, pero no es así. Porque la guerra no es contra seres así. El problema no es que haya demonios, el problema es que funcionen en ti. El problema no es que haya pecado, el problema es que funcione adentro de ti. La santificación no opera afuera, opera adentro. Hola. Eso explica por qué la pregunta que muchos hemos tenido de por qué Dios permite el pecado. Pues la única manera de pararlo es exterminar a la raza humana. Y eso no es amor. Entonces, ¿qué hizo amor? Amor ha provisto la adopción, la santificación, sacar el problema de adentro
para que ya no opere afuera también. Porque miren, los árboles y los animales no están llenos de pecado. ¿Quién está lleno de pecado? El hombre. Entonces, tiene que arreglarse el problema que el hombre trae adentro. Y estamos entendiendo por qué Abba viene a vivir, ¿dónde? En mí, para destruir esas fortalezas. ¿Te das cuenta? Y empiezas a entender. Efesios 6 dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer tú? Cuando yo me estoy esforzando, he apagado el switch y pierdo. Porque si él no está operando su armadura, ¿qué hace él? Me habla verdad. Me hace. ¿Sabes cómo te hace justicia? ¿Cuántos de ustedes creen que son justificados? 3. 15. 17. Este es un paréntesis, pero es necesario para explicar las armas de Dios. ¿Sí? Ayer empezamos diciendo, se trata de mí, se trata de ti, de quién tú eres, de lo que pasa adentro de ti. Toda la promesa de Dios tiene que cumplirse adentro para que se manifieste afuera. Entonces, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, Dios usa verdad para sacarte de engaño. ¿Cómo empezó la concupiscencia? Con un engaño. ¿Quieres ser sacado de necesidades? Tienes que conocer la verdad. Antes de hablar de justicia, vamos a hablar de necesidades un poquito, ¿de acuerdo? Porque esa es una fortalezota así, tremenda. Todo mundo buscando satisfacer sus necesidades. Todas las oraciones cargadas de necesidades. ¿Cuánta verdad hay en eso? Bueno, si has venido a la adopción y Dios te ha adoptado, ¿de qué tienes necesidad? Según Él. ¿Cuánto te ha dado? Todo lo que pertenece a la vida y la piedad me ha sido dado conforme a su divino poder. Segunda de Pedro 2:2 o 1:2. Entonces, si eso es la verdad, puedo entender por qué Jesús dice, mira, no seas como los gentiles, o sea, la gente que no es hija de Dios. Ellos tienen que preocuparse, afanarse de qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Pero tu Padre, tu Abba, sabe todo lo que tú necesitas. Y si quieres saber qué ha hecho Él, mira cómo Él es responsable con sus criaturas. Mira las aves. Tú sabes que toda la economía del mundo no podría sustentar a las aves de la tierra si fuera la responsabilidad del hombre cultivar para ellas y alimentarlas y atenderlas. ¿Qué haríamos? Las mataríamos a todas. No las comemos. Mejor que sirvan para algo, ¿no? Pero Jesús dice, ellas no cultivan la tierra, pero mi Padre las alimenta. ¿Acaso no vales tú más que ellas?
¿Cuántos argumentos hay en contra de esas palabras? ¿Entiendes por qué necesitamos ser santificados? Ahí estamos. Machaque, machaque, dame. Y Él dice, ya te di todo, pero tú no recibes nada. Yo ya estoy aquí en ti para darte todo y no me recibes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios usa, verdad, para hacerme libre. Donde tu ser opera en esclavitud, ¿qué te hace falta? Verdad. Estás ignorante de la verdad. No la vives, no la conoces. Entonces, aprende a ser un recibidor de verdad. ¿Sí? Y vas a ver esas fortalezas ser desmenuzadas. Justicia. Ahora sí vamos a hablar de justicia. Jesús vino a hacer justicia. ¿Cómo? Bueno, cuando Adán y Eva decidieron rechazar a Dios y conocer la maldad, vivirla, ellos esclavizaron no solamente sus vidas, sino las de su descendencia. Tú y yo nacimos de su linaje. ¿Cuántos de ustedes pidieron nacer? ¿Están seguros? Y cuando te diste cuenta ya estabas aquí. ¿Quién te dio la vida? Y te la dio como hijo o hija ¿de quién? De Adán. Naciste con una naturaleza pecaminosa. ¿Es justo eso? ¿Quién está siendo injusto? Ah, ¿verdad? Pero ¿quién te dio la vida? Pero también Él nos está justificando. Bueno, sí, no lo empieza a defender todavía. Vamos paso a paso. Es que esto da pie a terribles cosas en nosotros, donde por un lado alabamos y bendecimos a Dios y por otro lado lo maldecimos. Lo maldecimos porque no es justo. No es justo que yo esté aquí, no es justo que a mí me pase esto, no es justo. ¿A quién estás acusando? Ah, bueno. Fortalezas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo justicia. ¿Sí? Tomó todo el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, lo cargó sobre su Hijo, juzgó al pecado, lo condenó y ejecutó la sentencia. Ahora, no se quedó hasta ahí la justicia, sino que ya el pecado no es un problema para nadie. La ignorancia de esto mantiene a la gente esclavizada. Pero la verdad, armas, verdad, destruye el engaño. ¿Sí? Nadie va a ir al infierno o a donde sea por pecar. ¿Saben eso? ¿Qué? No. A ver, explíqueme una cosa.
¿por cuántos pecados pagó Jesús? Qué bárbaros son ustedes. O sea, saben la respuesta, pero no la conectan a la justicia. Entonces, si Él ya pagó por todos, ¿cuántos pecados se deben? Nada. ¿Cómo puede el juez condenar a alguien por algo que ya está pagado? No se puede, sería una injusticia. La justicia está hecha, ¿sí? Y no terminó con el pago, sino que nos lleva a la adopción de esclavos a hijos, de corruptos a divinos, de miserables a herederos. Eso es justicia divina. ¿Entiendes? En Juan 3 Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no la recibieron, la rechazaron, prefirieron seguir en lo que estaban. Eso es lo que va a condenar a las personas, que elijan, no, está bueno, ya me hiciste justicia, pero a mí no me importa, no quiero eso, quiero seguir como estoy. Ahora, antes que señales a nadie, antes que digas, ya sé entonces lo que pasa con fulano, o escucha a Jesús, no veas el ojo, la paja en el ojo de tu hermano, primero ve la viga que traes en tu ojo. Justicia. Vivir la justicia es ser justificado, no tener el parche de justificado y aquí adentro ando con condenación. ¿Por qué crees que en Romanos 8:1 Dios te dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús? Pero todavía me falla, hermano. Sí, tu papá sabe que todavía no estás santificado, pero eso no te va a condenar. Necesitas aprender a vivir en comunión todas esas tentaciones, todas esas esclavitudes que traes pegadas todavía. ¿Cómo voy a vivir en comunión esas cosas si eso a Dios no le gusta? Pues precisamente para que te las quite. Porque fuera de comunión no vas a ser limpiado. Fuera de comunión no hay santificación. Pero te das cuenta que primero verdad y entonces puedo vivir la justicia. Fuera de la verdad, pues no pasa nada. Sigo engañado. Y lo peor de todo es que complicamos las cosas porque no sabemos recibir verdad y entonces inventamos cosas, ¿no? Y así es como han surgido todas las doctrinas y cosas que hay que nos han negado la vivencia divina. ¿Sí? ¿Qué sigue? Paz. Fíjate, si hay verdad, Dios me ama eternamente. Y porque me ama, me hizo justicia. Yo no tengo la culpa de haber nacido pecador, ¿o sí? Él no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque Él ha provisto algo mucho más grande para mí. Él tomó la responsabilidad de mi existencia. Él dijo, no es justo que tú estés sujeto a la decisión de tu abuelo Adán. Tú toma tu propia decisión. ¿Me escuchaste? Este es el asunto, ¿sí? Si tú has sido de los que culpan a Adán y a Eva, a los varones les encanta culpar a Eva, ¿no? Porque les da un piecito ahí con la mujer.
permite que todo eso sea destruido en tu corazón y entiende que tú tienes la misma elección que Adán tuvo, que Eva tuvo, con una ventaja sobre ellos. Ellos no conocían el pecado cuando hicieron su tontería. Tú y yo sí lo conocemos, ¿o no? Entonces, como conocedores del pecado, se nos ofrece libertad. Se nos ofrece la vida de Dios. Se nos ofrece ser miembros de su familia. ¿Qué eliges? ¿Te das cuenta? No tienes a quién echarle la culpa, sino tomar tu decisión y vivir esa decisión. ¿Entiendes el poder de la justicia de Dios? Sí, no. Argumentos, ¿no? Están las fortalezas, echando bala. Ok. Paz, llegamos a paz. Si conozco la verdad, recibo la justicia, ¿qué hace paz? Me une ¿a quién? A Abba. Sí, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. Ya no hay que me separe de Él. ¿No es hermoso eso? Cada fortaleza tiene que pasar por aquí. ¿Sí? Cada fortaleza opera en base a un engaño, o varios, que hay complicadas. Tú no te preocupes. El Espíritu Santo te las va a sacar a la luz de tus ojos. Te va a decir ahí, fortaleza. Y todo lo que tú necesitas es, dame. No quieras entrar aquí sin pasar por aquí. Primero, háblame verdad. Hazme justicia, hazme libre. No puedo seguir esclavo de esto si tu verdad dice que ya no. Hazme libre. Y si soy hecho libre, ¿qué pasa? Paz. Puedo empezar a vivir a mi Padre en esa área de mi vida. ¿Estamos entendiendo? Es sencillo. ¿Sí? Las fortalezas que operan en mí pueden o no ser las que operan en ti. Cada quien trae sus cuentos. Pero el proceso divino es idéntico. Ahora, dice, sobre todas las cosas, ¿qué dice? Toma el escudo de la fe. Escudo. ¿Qué hace el escudo? ¿Por qué? Porque va a haber dardos de fuego. No van a parar los dardos de fuego. Abba no quiere que paren los dardos de fuego. ¿Por qué? ¿Quiere que nos estén fastidiando? No. Él quiere que aprendas a ser su hijo, su hija. Si no hubiera amenaza, no le haremos caso. Y se trata de hacerte un vencedor, no un cobarde. ¿Le seguimos o le paramos? Entonces, fe es permanecer escuchando a quién. Hablarme su verdad. O sea, me está regresando aquí. Y si te das cuenta, lo que opera de fe es salvación, es el producto, estoy viviendo esta libertad y tengo que permanecer en ¿qué? En comunión.
platicando, quítale lo religioso a la palabra orando para entenderlo como una conversación. Platicando con Abba, ¿cuándo? Todo tiempo, todo el tiempo. Ya no hables contigo. ¿Qué haces hablando contigo solo? Dándole razón a tus argumentos. Es lo que pasa cuando hablas contigo. Más fortalezas. Sí. Vive comunión. Si Abba está en ti para hablarte su verdad, para vivificarte, para hacerte justicia. Todas mis esclavitudes, cuando entendí la verdad de que yo no era culpable de haber nacido con la naturaleza humana y que Dios me había hecho justicia, pero esa justicia tiene que ser aplicada a cada área de tu vida, ¿sí? Y entonces entiendo y empecé a entender que mi trabajo en toda esta destrucción, por eso dice las armas de nuestra milicia, de mi milicia, es porque yo tengo que participar. El que hace el trabajo es Él, pero yo tengo que participar. Si yo no busco verdad, ¿qué elegí? No ser libre. Si yo no recibo justicia, ¿qué elegí? Seguir en una injusticia. Y eso me hace enemigo ¿de quién? De Dios. Porque mira cómo estoy. Mira cómo me tienes. Y créanme, más gente religiosa vive culpando a Dios que los que no son. Por una razón muy sencilla. Le están sirviendo a Dios, están invirtiéndole a lo de Dios y no sale la cosa. Pues más injusticia, ¿no? Entonces, se trata de entender que esto es santificación, es cada fortaleza pasada por estas armas para llegar a comunión plena. Y cuando llegas a comunión, fíjate para qué es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por mí. Si yo estoy siendo hecho libre, ¿qué surge en mí? El deseo de que tú seas libre. ¿Sí? Sí, ya dijiste que no pedir para ti, sino dar de lo que estamos recibiendo. Muy bien, avanzamos, por favor. Entonces, mira esto siendo destruido, ¿de acuerdo? Quiero que veas tus fortalezas así. ¿Y qué dice? Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todas las fortalezas en nuestras vidas son obras del diablo. ¿Por qué? Porque el engaño nació ¿de quién? ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces, mentira crea engaños. ¿Cuál es la diferencia? Que la mentira se está diciendo y no es cierto, pero el engaño se cree como verdad. La persona engañada cree eso como verdad. Por eso sufrimos ¿qué? Desengaños. Jesús a eso vino, a deshacer las obras del diablo. ¿Dónde? Aquí adentro. Cada uno de nosotros tenemos que vivir este proceso. Así que regresamos aquí. Esta es tu vida en Cristo y lo que se opone a que vivas esto plenamente son todas las fortalezas
que no han sido destruidas en tu ser. ¿Sí? ¿No? A lo mejor, argumentos. Preguntas. En un principio me dijo que dejara en paz al diablo, que el diablo no tenía nada que ver con esto. Ahorita me doy cuenta que el diablo es el que tiene que ver todo, porque todas las fortalezas, si yo tengo fortalezas, son del diablo. Entonces, tengo que derribar esas fortalezas, o bueno, Dios me va a ayudar a derribar esas fortalezas para que yo pueda tener comunión con Dios. Ok. Sí, todo el mal se origina en él, pero ¿quién lo recibió? Pues así nací. No. No, porque si alguien dice, no se ría, no es broma. O sea, No, naciste con la naturaleza susceptible a todo eso, pero cada uno vamos tomando decisiones. O sea, el proceso de Eva se repite, ¿sí? El primer robo que cometemos, estoy viendo a ver quién dice, no, yo nunca he robado, ¿no? El primer robo que cometemos, no nacimos ladrones, ¿no? Tenemos con qué robar, toda la disposición y demás, pero tenemos que empezar. Y para eso tiene que haber una necesidad percibida o como sea, y luego la sugerencia de cómo satisfacer esa necesidad, y luego la acción de llevar a cabo el robo, y luego ya quedé esclavo. ¿Te das cuenta? Entonces, en todo hemos tenido una parte. No hay, el diablo no tiene poder de más, tú vas a robar y órale, aunque no quieras. No puede. Tiene que venir a hacer su trabajo de engaño, de seducción, de todo ese rollo, y tú tienes que participar, y empieza en la infancia. Entonces, el estado en el que nos encontremos es producto de lo que hemos decidido hacer. Claro que Él tiene que ver, pero Él no es el responsable de arreglarlo, ni de dejarnos libres, ni nada de eso. El responsable, y la otra parte que hay que tener cuidado, porque tú dijiste, yo tengo ahora que destruir. No. Tú no tienes que destruir, superar, nada. Tú lo que tienes que hacer es permitirle a Abba destruir esas fortalezas. A ti y a mí nos toca entender por el Espíritu Santo que esta es una fortaleza, que eso está en conflicto con la verdad. Porque el proceso, así como el enemigo llegas a buscar venderte una mentira, y hemos caminado eso muchísimo y resultado esclavos, el Espíritu de verdad viene a traerte verdad. Su trabajo es guiarte a toda la verdad. Entonces, cuando te muestra verdad y tú decides recibir esa verdad, el próximo evento es que se opongan las fortalezas dentro de nosotros a esa verdad. Empiezan los peros y los argumentos y todo. Y el chiste es poder en ese instante decirle, Abba, yo quiero tu verdad y desecho estos argumentos. Y entonces se te hace justicia y vienes a paz. Eso es cuando conocemos verdad, pero cuando no, como decía Gina, no conocíamos verdad, no sabíamos nada, o sea, para nosotros era natural. Claro. Por eso entiendo la palabra que dice que nos guardara del mundo, decía Jesús. Que nos guardara del mal. Del mal. No los quites del mundo, sino apártalos del sino mal. guárdalos del mal. Ajá. Eso es lo que yo entiendo, porque nosotros, o sea, para nosotros pues estamos bien, pero ya ahorita que conocemos la verdad, pues ya vamos a ser libres. Exactamente. Entonces,
ese es el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es guiarte a toda la verdad. Y vamos a estar viendo y entendiendo cosas que no sabíamos, que no entendíamos. Pero qué bueno, porque como tú estás diciéndolo bien, es para ser hechos libres, no es para ser condenados o avergonzados o nada de eso. Este es el proceso divino. Sí es lícito pedirle que nos libre del mal, como dice el Padre Nuestro. Claro. O sea, eso sí se le puede pedir todos los días o bueno, cuando sea necesario. Ok, permítame contestar un poquito al respecto. El asunto está en que la oración, la única oración correcta es la que el Espíritu Santo te da. ¿Sí? Recuerda, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Entonces, cuando yo digo, pues esto sí se vale o aquello, no, ¿qué estoy pensando? Yo lo voy a hacer. En lugar de venir al espejo y no verte, sino escuchar. Lo mismo, no venir a orar, sino venir a escuchar. Si tú tienes una carga en tu corazón, no inventes qué decir de tu propio costal, sino escucha y permite que el Espíritu Santo te dé lo que tienes que decir en la conversación con Abba. Y eso es edificante. ¿Sí? Aquí tenía... Bueno, está bien, adelante. No, yo solo quiero recordar el versículo que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si yo estoy con el Padre, pues no va a haber fortalezas, no va a haber nada que pueda derribarme, ¿no? Entonces, pues yo me agarro de ahí. Amén. Amén. Ahí, el Señor. A ver, Víctor, hace rato hablabas y pusiste de cuando Jesús hizo el vino. Uh-huh. Y ahorita que hablamos de fortalezas es un hilo muy delgado, siento yo. Ese sentir de eso lo puedo justificar, pues porque el entorno era una fiesta, era un ambiente, pero lo que sigue puede ser que no sea bueno. ¿Te refieres al vino en sí? Tomar vino. No, al momento de tomar esa decisión, creyendo que es correcto y puede ser que estés empezando una barrera, una fortaleza. Claro, si tú tomas por satisfacer una necesidad, ¿qué fue eso? Como cualquier otra cosa, por eso lo estoy llevando allí, es como cualquier otra cosa, o sea, quítale tomar vino, otro montón de cosas, donde estás satisfaciendo una concupiscencia, se va a convertir en una fortaleza, siempre. Ahorita con lo que le había comentado y al escuchar, el mismo espíritu me muestra, uno me dijo, deja de ser tú, porque mi lucha era porque así como que, es que me hizo daño y ya perdoné y otra vez y si me está engañando, entonces yo no estaba esa era mi lucha y al ver eso de que crea una necesidad porque el diablo me decía, dile esto y esto porque yo sé que eso le va a dañar. Y eso era una lucha en mí porque si así se lo voy a decir, no se lo voy a decir, sí se lo voy a decir. Y ayer que le preguntaba, ¿cómo, o sea, pues, cómo puedo ser amor? Porque mi mente me está diciendo, véngate. Y entonces ahora lo entiendo. Si Dios me habita y yo le digo Dios, porque eso se lo dije hoy, yo dije Dios, o sea, es que mira lo que yo estoy pensando, tú estás conociendo y tú sabes mi pensamiento y yo le quiero decir esto y sé que con eso ya la hice sufrir como me hizo sufrir a mí o como lo que me está haciendo. Pero ahorita al entender, pues yo o sea, Dios me está enseñando que
no debo de tratar o sea, que no debo ser yo, sino Él viviendo en mí. Y así, porque se había creado una necesidad de lastimar a la persona que me lastimó. Ajá. Y ahora Dios me enseña, no, o sea, no lo vas a lastimar. Y esa era mi lucha. Entonces ahora entiendo, es porque yo todavía no he decidido, o la palabra que me dijo de que deja de ser tú y que Ujú. sea Dios el que esté en Negarte a ti. ti mismo. Ajá. Pues se dan cuenta de las fortalezas, cómo operan, ¿sí? Por un lado, tienes la opción de vivir divinamente y por otro lado está esta competencia que te quiere jalar y arrastrar a hacer lo contrario. Y no temas ese conflicto. Es muy importante que no salgamos de aquí, híjole, mano, pues estoy lleno de cosas, ¿no? Sino que salgas en fe. Padre, gracias porque ya no voy a estar ciego a lo que está ocurriendo y entiendo que no tengo que desconectarme de ti porque sale una fortaleza, sino que es el momento de abrazarte y decir, órale, quítame esta también, destrúyela, hazme libre, hazme justicia, ¿sí? Y permitir la limpieza que te va a permitir entonces tener comunión y llevar fruto. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, a mí me ha quedado muy claro cómo recibir todo lo que, como dice en Primera de Pedro, lo que ya me ha sido dado, ¿no? Cuando tú diste un ejemplo en una videoconferencia de 2 personas que toman un crucero con todo pagado, y ojalá pudieras compartirlo también, aunque en la vida diaria realmente a veces es complicado, ¿no? Es estar recibiendo en todo tiempo. Yo estoy trabajando en eso verdaderamente. Pero a mí me gustaría que me ayudaras. Tengo una nena de 8 años que me preguntó un día. Yo le contesté, pero no sé si es correcto. Me dijo, mamá, ¿por qué si Dios en el origen, cuando Adán y Eva ya sabía que iban a pecar, porque Dios todo lo sabe, Él ya sabía que iban a pecar, ¿por qué permitió, por qué dejó que la serpiente persuadiera a Eva? Bueno, yo le dije, bueno, que Dios nos ama tanto, pues que Él nos da un libre albedrío y esto, ¿no? Pero en realidad, verdaderamente hasta yo misma muchas veces me lo pregunto, digo, a ver, me gustaría que me apoyaras ahí en esa parte, en ese momento, en el origen. O sea, ya papá ya sabía que eso iba a pasar. Era su plan perfecto. ¿Cómo es? Sí, tenemos que entender que Dios no tiene plan B. Él tiene solo un plan. Y por eso en la Escritura dice que el Cordero, hablando de Jesús, fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, claro que Dios sabía, pero su plan eres tú, somos nosotros. Su plan es formar su familia de personas que han vivido la injusticia, que han conocido la maldad. Y este plan tiene implicaciones que no tengo tiempo ahorita y no es el lugar para explicarlo todo, pero este plan tiene implicaciones que afectan a toda la creación de Dios, en todos los lugares, en todos los universos, en todas partes. Porque lo que está sucediendo a nivel universos es un juicio en contra de Dios. Porque Él fue acusado de injusticia. ¿Sí? ¿Por quién? Por quien hoy es el diablo. Es injusto. Entonces, ¿qué hace Dios para comprobar su justicia? En Corintios dice que Dios nos ha hecho justicia de Dios en Cristo. Entonces su plan eres tú y soy yo y cada persona que reciba la adopción. Este es su plan, este es su
su gran sabiduría y vamos a entenderla viviendo en comunión con Él. No puedes entender esto desde afuera, observando, maquinando en la cabeza humana, no hay con qué. Entiendo que en esa vivencia vamos a ir aprendiendo. En esa vivencia vamos a ir aprendiendo A lo que realmente Dios nos lleva a entender, Claro. que realmente es su amor. Sí. Sí, en el juicio final, la escena del juicio final es, Dios es el acusado, ¿sí? Él ha sido acusado de injusticia y Él va a presentar su defensa. Y su defensa es su familia. Por eso en Apocalipsis dice que Dios va a presentar a todos, a los que han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Entonces, como dije, hay muchas otras componentes de todo esto, pero en resumen, no hay un plan B, no le falló a Dios la cosa, sino que esta es la manera en que Él ha decidido demostrar ante toda su creación que su justicia es incorruptible, es eterna y nos incluye a nosotros. ¿Sí? Les pido a los asistentes que se aseguren que tenemos audio, ¿sí? Para que... Sí, bueno, en el caso mío y también aquí otros colegas, también abogados, es muy difícil tomar, o pienso yo, ¿no? Una decisión de que tenemos que hacer lo correcto, ¿no? Como en mi caso, ayer, antier, me decía una de mis clientas porque no quería permitir la convivencia del papá con sus, o sea, la niña con su papá. Entonces, ella me decía, oiga, pero es que, ¿sabe qué? Si yo tengo que vender mi coche ahorita para darle a usted 50,000 pesos, yo voy y lo vendo. Porque usted tiene que hacer algo para que no permitan que se dé la convivencia entre su papá y la niña. Y yo le decía, mire, yo no quiero que me dé usted 50,000 pesos ahorita, porque usted tiene que hacer la parte que le corresponde. Hicimos un convenio con el juez y usted tiene que cumplir esa parte, porque desafortunadamente ahorita lo que sigue es un arresto para usted si no cumple. Entonces me dice, usted vea cómo le hace, usted ya tiene que ser mala con él. Y yo le dije, mire, no lo puedo hacer, vamos a hacer lo que marca la ley. Y yo creo que usted tiene que poner un poquito de su parte para que eso se dé. No tenga miedo, no tenga miedo, no le van a quitar a su hija. Yo le puedo asegurar que la sentencia definitiva que viene es favorable para nosotros. Usted confíe, tenga confianza en Dios, le dije. Y me dice, ay, no me esté hablando de eso, no me esté hablando de eso. Yo quiero que usted vea cómo le hace y no voy a llevar a mi hija que conviva con su papá. Y si me tienen que hacer lo que me tengan que hacer, pues que lo haga. Pero yo no voy a llevar a mi hija porque la estoy lastimando. Es cierto, tiene usted mucha razón, pero usted está contribuyendo a lastimar a su hija porque la niña tiene un papá y usted es su mamá. Y lo único que el Señor quiere es convivir con su hija. Entonces le dije, yo no quiero su dinero, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y solamente tenga confianza. Y pues quiero pensar al día de hoy, por el mensaje que me mandó hace un momento o hace rato, que la señora pues ya buscó otra opción, pero pues yo tenía que hacer. Y yo creo que a veces también mis compañeros abogados que están aquí, yo creo que nos encontramos a veces en esa encrucijada
de que tenemos que hacer lo correcto. No quiero decir que no haya hecho yo lo incorrecto muchas veces por tratar de satisfacer la voluntad del cliente. Del cliente y no la de Dios. Entonces ahora que me toca conocer más y avanzar más, entonces para mí no hay ni revanchas, ni hay nada que no tenga que hacer, ¿sí? Porque entonces yo estaría volviendo atrás, llenándome de rencor, que afortunadamente la verdad es que lo que menos tengo en mi corazón es eso, ni rencor, ni revanchas, ni nada, ni venganzas, ¿sí? Entonces eso me ha ayudado a mí a caminar en cierta manera bien en mi trabajo y así es como he podido lograr tener muchos clientes que me siguen precisamente por eso, porque he tratado de enseñarles que esto no es revanchas, que simplemente es nuestro trabajo haciéndolo bien, pero sin corajes, para que lleguen a tener una buena relación entre ellos, aunque sean divorciados, separados, en fin, y ellos puedan hacer lo correcto. Sí. Gracias. Pues esta vivencia es un ejemplo de los retos de vivir la transformación, ¿no? El asunto está en, ok, ¿cómo le hago? Y la respuesta es idéntica para todos nosotros, porque todos enfrentamos este tipo de dilemas en todas las profesiones y en todas las familias y en todas las relaciones. Siempre hay esas cosas de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la respuesta es comunión, ¿sí? Yo creo que lo que nos has compartido habla de una guianza que te fue provista en el momento y pudiste hablar y tener la seguridad para decir, yo no participo en eso, te invito a esto, no quieres, bueno, yo no soy tu solución para eso, no voy a corromper el derecho. Entonces, ¿a quién le toca honrarte? Porque viene la otra voz y ¿qué vas a hacer? Eran 50,000 pesos. ¿Te das cuenta? Pero te digo, vaya, viene la otra voz a decir, hey, es negocio, manita, ¿no? Pero allí viene la concupiscencia, ¿sí? Me encanta cómo se acopla esto a lo que estamos hablando. Entonces, voy a hacer esto. Abraham vivió esta situación en otra manera con el asunto de Sodoma y Gomorra, cuando Sodoma y Gomorra fueron conquistados y él recaptura o retoma todo, pues bajo las reglas del juego en aquellos años, el nuevo jefe de todo el asunto era Abraham, no solamente de Sodoma y Gomorra, sino los otros 5 reyes que había conquistado. Él podría haberlos esclavizado a todos y dicho, hey, Dios me ayudó a que yo sea su patrón ahora. Y viene el rey de Sodoma y le dice, vamos a hacer un trato. Quédate con toda la riqueza, todo el ganado. Nada más dame a la gente para que yo tenga quien me alimente a mí. Y Abraham le dice, ni la pezuña de un animal me voy a quedar, para que no digas tú jamás que tú me hiciste rico. Porque yo tengo un pacto con Dios y solamente tengo un proveedor. Entonces, cada uno tenemos que vivir este asunto en provisión, ¿se dan cuenta? Provisión económica. Es ¿quién es mi papá? Adoración verdadera, ¿sí? Espérate, allí no voy. Cierras la puerta a la concupiscencia y se acabó el problema. Empiezas a considerarla y tienes que encontrar cómo acomodar. Esa es la seducción, ¿no? ¿No habrá manera? No habrá, oye Señor, no habrá manera, ¿no serás tú el que me está mandando estos 50,000 pesitos? ¿Te das cuenta? Entonces, tú lo sabes en tu corazón, dijiste no hay concupiscencia, no está operando, se paró todo el proceso y se acabó. Gracias por ese ejemplo. Pues vamos a otro receso. O ya nos despedimos. Ok.